En el verano de 2009, una mujer fue a las montañas de Oregón y nunca regresó. La buscaron durante 2 semanas, pero no encontraron ni su cuerpo, ni su auto, ni ningún rastro. El caso fue cerrado. Pero 10 años después, cuando trabajadores estaban limpiando una vieja cantera, tropezaron con algo metálico bajo 2 metros de grava. Era un jeep. Y adentro, en el asiento trasero, yacía un esqueleto con las manos atadas y una mordaza en la boca. Puedes sentirlo. Ese escalofrío que recorre tu columna cuando comprendes que durante 10 años, mientras su familia ponía flores en memoriales vacíos, mientras sus amigos publicaban fotos pidiendo ayuda, mientras el mundo seguía girando, Caroline Manning estaba ahí, a solo kilómetros de donde la buscaron, enterrada bajo toneladas de grava, con las manos atadas, con una mordaza en la boca, muerta no por un accidente, sino por alguien que la conocía, alguien que le había dado instrucciones de manejo esa misma mañana, alguien que le había sonreído y deseado buena suerte, alguien que luego vivió una vida normal durante 10 años. Esta no es una historia sobre perderse en las montañas. Es una historia sobre confiar en la persona equivocada, sobre cómo un encuentro casual puede convertirse en tu último momento, sobre cómo los monstruos no tienen cuernos ni colmillos, sino que tienen trabajos normales, rentan apartamentos, van al supermercado los fines de semana, y sobre cómo un solo detalle, una nota en un cuaderno viejo, puede desmoronar 10 años de mentiras. Si esta introducción ya te puso la piel de gallina, dale me gusta ahora y suscríbete, porque lo que voy a contarte no es solo cómo murió Caroline, es sobre los 10 años que pasaron antes de que alguien supiera que había muerto. Y esos 10 años de silencio bajo la grava son más aterradores que cualquier escena de crimen. Vamos juntos en esto. Caroline Manning vivía en Seattle, Washington. Tenía 31 años y trabajaba como diseñadora de interiores en un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Sus colegas la describían como una mujer tranquila y enfocada, que amaba el orden y la planificación. Caroline no tenía esposo ni hijos. Rentaba un apartamento en el vecindario de Capitol Hill y pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo o en el gimnasio. Tenía pocos amigos, pero quienes la conocían decían que era confiable y siempre cumplía su palabra. En la primavera de 2009, Caroline comenzó a planear sus vacaciones de verano. Quería pasar una semana sola con la naturaleza, lejos de la gente y el ruido de la ciudad. Una colega del trabajo le aconsejó ir a Oregón, al Bosque Nacional de Deschutes. Había montañas, lagos, caminos forestales y campamentos lejos de las rutas turísticas. A Caroline le gustó la idea. Nunca había viajado sola antes, pero decidió intentarlo. Comenzó a prepararse con anticipación. Compró una tienda de campaña, bolsa de dormir, estufa de camping y otro equipo. Estudió mapas del área y leyó reseñas de rutas y campamentos. Caroline quería conducir un SUV para llegar a lugares remotos que los autos regulares no podían alcanzar. Tenía un Honda Civic que no era adecuado para tales caminos, así que decidió rentar un Jeep. A principios de julio, Caroline encontró una compañía de renta de SUVs en Bend, Oregón. La compañía se llamaba Trail Ridge Rentals y se especializaba en rentar jeeps para turismo todoterreno. Caroline los llamó y reservó un Jeep Cherokee para una semana. Acordó recoger el auto el 9 de julio y devolverlo el 16 de julio. El 8 de julio, Caroline salió de Seattle. Llevaba una mochila con ropa, equipo de camping, comida y agua. Antes de irse, llamó a su amiga Jessica y le dijo que iba a Oregón por una semana. Jessica preguntó si tendría servicio celular. Caroline respondió que llevaría su teléfono, pero la cobertura era mala en las montañas, así que podría no siempre poder llamar. Prometió llamar cuando regresara a la ciudad. La distancia de Seattle a Bend es de aproximadamente 400 kilómetros. El viaje toma unas 5 horas. Caroline salió por la mañana y llegó a Bend alrededor de las 3 de la tarde. Se detuvo en un motel en las afueras de la ciudad y pasó la noche ahí. La mañana del 9 de julio desayunó en un café cerca del motel. Luego condujo a la oficina de Trail Ridge Rentals. La oficina de la compañía estaba ubicada en una calle industrial en el lado este de Bend. Era un pequeño edificio de un piso con un estacionamiento donde varios SUVs y pickups estaban estacionados. Caroline llegó ahí alrededor de las 10 de la mañana. Fue recibida por el gerente, un hombre de unos 45 años con cabello gris y rostro bronceado. Entraron a la oficina y Caroline llenó el papeleo de renta. Mostró su licencia de conducir,
Dejó un depósito en su tarjeta de crédito y recibió las llaves de un Jeep Cherokee verde oscuro. El gerente le explicó las reglas básicas para usar el auto. Dijo que el Jeep podía usarse en caminos de tierra y rutas todoterreno, pero que debía tener cuidado en pendientes pronunciadas y cerca de acantilados. Le dio un mapa del área con rutas populares marcadas y le advirtió que algunos caminos en el bosque estaban mal señalizados y era fácil perderse. Caroline asintió y dijo que tendría cuidado. Entonces otra persona se unió a la conversación. Era un empleado de la compañía llamado Vincent McCready. Tenía 37 años, un hombre alto con cabello oscuro corto y constitución atlética. Vincent trabajaba en Trail Ridge Rentals como mecánico y guía. Mantenía los vehículos y a veces acompañaba a clientes en rutas difíciles. El gerente lo presentó a Caroline y dijo que si tenía algún problema con el SUV o preguntas sobre la ruta, podía llamar a la oficina. Vincent miró a Caroline y preguntó si había conducido vehículos todoterreno antes. Caroline respondió que no, pero que había leído las instrucciones y se sentía confiada. Vincent sonrió y dijo que si quería, podía mostrarle un par de técnicas básicas de manejo todoterreno. Tomaría media hora y la compañía proporcionaba este servicio gratis para principiantes. Caroline aceptó. Salieron al estacionamiento. Se subieron al Jeep. Vincent detrás del volante, Caroline en el asiento del pasajero, y condujeron a un lote vacío fuera de la ciudad, donde la compañía realizaba sesiones de entrenamiento. Vincent le mostró cómo cambiar a tracción en las 4 ruedas, cómo navegar baches y pendientes pronunciadas y cómo frenar en descensos. Condujeron varias vueltas alrededor de la ruta de entrenamiento, luego cambiaron lugares y Caroline condujo la misma ruta ella misma. Vincent se sentó junto a ella y le dio consejos. Después de la sesión de entrenamiento, regresaron a la oficina. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana. Vincent le deseó buena suerte a Caroline y regresó al trabajo. Caroline cargó sus cosas en el SUV y se fue. Se dirigió al supermercado para comprar comida y agua adicionales. En la tienda compró comida enlatada, pan, queso, fruta, barras de granola, varias botellas de agua y una bolsa de hielo para la hielera. Pagó con su tarjeta de crédito. La hora de compra quedó registrada en el recibo. 12:43 de la tarde. Después de la tienda, Caroline se detuvo en una gasolinera. La gasolinera estaba en el borde sur de Bend, cerca de la salida a la autopista 97. Llenó el tanque, compró más agua y le preguntó a la cajera cómo llegar al lago Wikiup. La cajera, una mujer de mediana edad, dijo que condujera hacia el sur por la autopista unos 30 kilómetros. Luego girara en Forest Road y siguiera las señales. Advirtió que el camino no estaba pavimentado y era estrecho en algunos lugares. Caroline le agradeció y se fue. Esa fue la última vez que Caroline Manning fue vista con vida. La hora en la cámara de vigilancia de la gasolinera muestra la 1:17 de la tarde. El video la muestra subiéndose a su SUV y conduciendo hacia el sur. Después de eso, todo contacto con Caroline se perdió. No llamó a su amiga. No respondió mensajes. No apareció en redes sociales. Su teléfono todavía estaba encendido durante varias horas después de la gasolinera, pero luego la señal desapareció. La última vez que el teléfono fue detectado fue por una torre celular cerca de la autopista 97, unos 40 kilómetros al sur de Bend. Esto era cerca del desvío hacia un viejo camino maderero que conducía profundo al bosque nacional. Jessica comenzó a preocuparse después de 3 días. Intentó llamar a Caroline varias veces, pero el teléfono estaba apagado o fuera de rango. Jessica pensó que era normal. La cobertura es mala en las montañas. Decidió esperar, pero cuando pasó una semana y Caroline todavía no se había puesto en contacto, Jessica llamó a los padres de Caroline en California. Entonces, ellos tampoco habían sabido de su hija. Se preocuparon inmediatamente. El 16 de julio, el día que Caroline debía devolver el Jeep rentado, no se presentó en la oficina de Trail Ridge Rentals. El gerente intentó llamarla, pero su teléfono no respondía. Esperó hasta la noche. Luego llamó a la policía y reportó que la cliente no había devuelto el auto y no respondía su teléfono. El 17 de julio, los padres de Caroline volaron a Oregón y presentaron un reporte oficial de persona desaparecida. La policía del condado de Deschutes comenzó una investigación. Primero verificaron las últimas transacciones de tarjeta de crédito de Caroline.
La última compra fue en la gasolinera el 9 de julio. Después de eso, la tarjeta no fue usada. Solicitaron los datos de ubicación del teléfono. La última señal fue registrada el 9 de julio alrededor de las 3 de la tarde en el área de Forest Road, unos 50 kilómetros al sur de Bend. Después de eso, el teléfono fue apagado o se quedó sin batería. La policía contactó a la compañía de renta de SUVs. El gerente les mostró los documentos y les contó que Caroline había rentado el auto la mañana del 9 de julio. La describió como una cliente tranquila y educada que no parecía preocupada o asustada. Dijo que después de completar el papeleo, uno de los empleados, Vincent McCready, le dio una breve instrucción sobre cómo conducir un SUV. La policía entrevistó a Vincent. Confirmó que le había mostrado a Caroline los conceptos básicos del manejo todoterreno en un lote vacío fuera de la ciudad. La instrucción duró aproximadamente 1 hora. Luego regresaron a la oficina y Caroline se fue. Vincent dijo que parecía confiada y lista para el viaje. No notó nada extraño en su comportamiento. No la vio de nuevo después de la instrucción. La policía solicitó las grabaciones de cámaras de vigilancia de la oficina de la compañía, pero no había cámaras dentro. La única cámara estaba en el estacionamiento y solo registraba autos entrando y saliendo. La grabación muestra a Caroline llegando por la mañana, pasando tiempo en la oficina, luego saliendo con Vincent en un jeep, regresando 1 hora después, cargando sus cosas en el auto y yéndose sola. Nada sospechoso. El 18 de julio, la policía organizó una operación de búsqueda. Participaron oficiales, guardabosques del Bosque Nacional y voluntarios de equipos locales de búsqueda y rescate. Había unas 30 personas en total. Comenzaron desde la última ubicación conocida del teléfono de Caroline, el área de Forest Road cerca del lago Wickiup. Era un área vasta con densos bosques de coníferas, caminos de montaña, viejas rutas madereras y varias canteras abandonadas. La búsqueda duró 2 semanas. Los grupos peinaron caminos, senderos, campamentos, orillas de lagos y ríos. Usaron perros entrenados para buscar personas. Verificaron cada área accesible dentro de un radio de 20 kilómetros de la última señal del teléfono. No encontraron nada, ni jeep, ni rastros de un campamento, ni pertenencias personales de Caroline, ni señales de que alguna vez hubiera estado en el área. Los guardabosques verificaron los registros de entrada en campamentos y entradas al bosque. El nombre de Caroline no aparecía en ningún lugar. Entrevistaron a turistas y residentes locales. Nadie había visto a una mujer viajando sola en un jeep verde oscuro. Verificaron hospitales dentro de un radio de 100 kilómetros. Caroline no estaba registrada en ningún lugar. Los investigadores consideraron varias posibilidades. La primera era un accidente. Caroline podría haberse salido del camino hacia un barranco o caído de un acantilado. El SUV podría haberse atascado o volcado en un lugar de difícil acceso que los buscadores no habían verificado. La segunda teoría era que se perdió y murió de deshidratación o hipotermia. La tercera era un ataque de animal salvaje, aunque eso era poco probable. La cuarta era juego sucio, secuestro o asesinato. La policía investigó profundamente la vida de Caroline. Verificaron sus cuentas bancarias, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Nada sospechoso. Caroline no tenía deudas, no tenía conflictos con nadie, no tenía relaciones extrañas, no tenía exparejas que pudieran desearle daño. Su vida era tranquila y predecible. Se verificó a todos los empleados de Trail Ridge Rentals. El gerente y otros empleados no tenían antecedentes penales y coartadas para el día de su desaparición. Vincent McCready también fue verificado. No tenía antecedentes penales. Había trabajado para la compañía durante 3 años y era considerado un empleado confiable. El día de la desaparición de Caroline, trabajó en la oficina hasta las 6 de la tarde. Luego condujo a casa. Fue visto por colegas. Su coartada parecía sólida. A finales de julio, la búsqueda comenzó a disminuir. El área era demasiado grande y faltaban recursos. El 1 de agosto, la operación oficial de búsqueda fue cancelada, pero el caso permaneció abierto. Los padres de Caroline se quedaron en Oregón otra semana. Contrataron a un investigador privado y colocaron volantes con la foto de su hija por todo el condado. Pero nada ayudó. En septiembre, sus padres regresaron a California. Continuaron esperando que Caroline fuera encontrada, pero con cada mes que pasaba, sus esperanzas se desvanecían.
La policía periódicamente recibía reportes de personas que afirmaban haber visto a una mujer parecida a Caroline en varias ciudades. Todas estas pistas fueron investigadas y no llevaron a nada. En noviembre de 2009, Vincent McCready renunció a Trail Ridge Rentals. Le dijo a su gerente que había encontrado un trabajo mejor pagado en Arizona y se mudaba ahí. El gerente le deseó buena suerte. Vincent empacó sus cosas, vendió su casa en Bend y se mudó a Flagstaff, Arizona. Ahí consiguió trabajo como mecánico en una estación de servicio de camiones. Comenzó una nueva vida. El caso de Caroline Manning gradualmente se desvaneció al fondo. La policía periódicamente revisaba los archivos del caso, pero no había nuevas pistas. En 2010, el caso fue clasificado como caso de persona desaparecida. La versión oficial era que Caroline se había perdido o murió en un accidente en un área remota donde su cuerpo no podía ser encontrado. Sus padres no estaban de acuerdo con esta versión, pero no había nada que pudieran hacer. Los años pasaron. La vida continuó. Los padres de Caroline venían a Oregón cada año y ponían flores en un sitio conmemorativo cerca del lago Wickiup, donde habían colocado una pequeña placa con el nombre de su hija. Jessica tampoco olvidó a su amiga. Publicaba en redes sociales cada aniversario de su desaparición, esperando que alguien recordara algo importante. El Bosque Nacional Deschutes continuó atrayendo turistas. La gente venía ahí para acampar, pescar y hacer senderismo. Nadie sabía que en algún lugar bajo una capa de tierra y grava yacía un jeep con un cuerpo adentro. El lugar donde estaba ubicado era una cantera de grava abandonada fuera de los caminos principales. La cantera había caído en desuso en los 90 y el área se había cubierto de arbustos y pasto. Los turistas no iban ahí. Los guardabosques no lo verificaban. Era solo un lote vacío en el bosque. Vincent McCready vivía en Flagstaff. Trabajaba como mecánico, rentaba un apartamento y ocasionalmente iba a un bar con sus colegas. No tenía relaciones serias y llevaba una vida tranquila e inconspicua. Nadie en Arizona sabía sobre su pasado en Oregón. Nunca mencionó a Caroline Manning. Vivía como si nada hubiera pasado. 10 años pasaron. En el verano de 2019, la Administración del Bosque Nacional Deschutes decidió limpiar varias áreas abandonadas para usarlas como nuevos campamentos o estacionamientos. Una de estas áreas era una vieja cantera de grava cerca de Forest Road. El trabajo fue encomendado a una compañía de construcción local. Un equipo de 5 trabajadores llegó al sitio a principios de septiembre. Trajeron una excavadora, un camión volquete y otro equipo. El plan era simple: remover la grava vieja, nivelar la superficie y rellenarla con piedra triturada fresca. El trabajo debía tomar una semana. El martes 3 de septiembre, uno de los trabajadores estaba operando la excavadora y removiendo la capa superior de grava. La pala de la máquina se atascó con algo duro. Los trabajadores detuvieron la excavadora y salieron a ver. Un pedazo de metal sobresalía de la grava, oxidado y sucio, pero claramente parte de algo grande. El trabajador llamó a sus colegas. Comenzaron a remover cuidadosamente la grava alrededor del objeto metálico con palas. Después de media hora, quedó claro que era el techo de un auto. El auto estaba completamente cubierto con grava a una profundidad de aproximadamente 2,5 metros. Los trabajadores inmediatamente se dieron cuenta de que esto era algo serio. Uno de ellos llamó a la oficina de la compañía y reportó el hallazgo. El gerente les dijo que detuvieran el trabajo y llamaran a la policía. Los oficiales llegaron 40 minutos después. Acordonaron el área y llamaron a investigadores. Para la noche, había llegado un equipo de expertos forenses. Organizaron una excavación. El trabajo procedió lenta y cuidadosamente. Era importante no dañar ninguna evidencia potencial. Para el final del día, habían logrado despejar el vehículo completo. Era un Jeep Cherokee verde oscuro, muy dañado por la corrosión, pero aún reconocible. Las placas todavía estaban ahí, aunque cubiertas de óxido. El equipo forense fotografió las placas y las verificó contra la base de datos. El Jeep estaba registrado a nombre de Trail Ridge Rentals en Bend. Fue visto por última vez el 9 de julio de 2009. Había estado listado como robado durante 10 años. Título: Mujer desapareció en Oregón en 2009. 10 años después la encontraron atada dentro de su coche. Introducción. 1500 caracteres. En el verano de 2009, una mujer fue a las montañas de Oregón y nunca regresó. La buscaron durante 2 semanas, pero no encontraron ni su cuerpo, ni su auto, ni ningún rastro.
El caso fue cerrado. Pero 10 años después, cuando trabajadores estaban limpiando una vieja cantera, tropezaron con algo metálico bajo 2 metros de grava. Era un jeep. Y adentro, en el asiento trasero, yacía un esqueleto con las manos atadas y una mordaza en la boca. ¿Puedes sentirlo? Ese escalofrío que recorre tu columna cuando comprendes que durante 10 años, mientras su familia ponía flores en memoriales vacíos, mientras sus amigos publicaban fotos pidiendo ayuda, mientras el mundo seguía girando, Caroline Manning estaba ahí, a solo kilómetros de donde la buscaron, enterrada bajo toneladas de grava, con las manos atadas, con una mordaza en la boca. Muerta no por un accidente, sino por alguien que la conocía, alguien que le había dado instrucciones de manejo esa misma mañana, alguien que le había sonreído y deseado buena suerte, alguien que luego vivió una vida normal durante 10 años. Esta no es una historia sobre perderse en las montañas. Es una historia sobre confiar en la persona equivocada. Sobre cómo un encuentro casual puede convertirse en tu último momento. Sobre cómo los monstruos no tienen cuernos ni colmillos, sino que tienen trabajos normales, rentan apartamentos, van al supermercado los fines de semana. Y sobre cómo un solo detalle, una nota en un cuaderno viejo, puede desmoronar 10 años de mentiras. Si esta introducción ya te puso la piel de gallina, dale me gusta ahora y suscríbete, porque lo que voy a contarte no es solo cómo murió Caroline, es sobre los 10 años que pasaron antes de que alguien supiera que había muerto. Y esos 10 años de silencio bajo la grava son más aterradores que cualquier escena de crimen. Vamos juntos en esto. Capítulo 1. 1000 palabras. Caroline Manning vivía en Seattle, Washington. Tenía 31 años y trabajaba como diseñadora de interiores en un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Sus colegas la describían como una mujer tranquila y enfocada que amaba el orden y la planificación. Caroline no tenía esposo ni hijos. Rentaba un apartamento en el vecindario de Capitol Hill y pasaba la mayor parte de su tiempo en el trabajo o en el gimnasio. Tenía pocos amigos, pero quienes la conocían decían que era confiable y siempre cumplía su palabra. En la primavera de 2009, Caroline comenzó a planear sus vacaciones de verano. Quería pasar una semana sola con la naturaleza, lejos de la gente y el ruido de la ciudad. Una colega del trabajo le aconsejó ir a Oregón, al Bosque Nacional de Chutes. Había montañas, lagos, caminos forestales y campamentos lejos de las rutas turísticas. A Caroline le gustó la idea. Nunca había viajado sola antes, pero decidió intentarlo. Comenzó a prepararse con anticipación. Compró una tienda de campaña, bolsa de dormir, estufa de camping y otro equipo. Estudió mapas del área y leyó reseñas de rutas y campamentos. Caroline quería conducir un SUV para llegar a lugares remotos que los autos regulares no podían alcanzar. Tenía un Honda Civic que no era adecuado para tales caminos, así que decidió rentar un Jeep. A principios de julio, Caroline encontró una compañía de renta de SUVs en Bend, Oregón. La compañía se llamaba Trail Ridge Rentals y se especializaba en rentar jeeps para turismo todoterreno. Caroline los llamó y reservó un Jeep Cherokee para una semana. Acordó recoger el auto el 9 de julio y devolverlo el 16 de julio. El 8 de julio, Caroline salió de Seattle. Llevaba una mochila con ropa, equipo de camping, comida y agua. Antes de irse, llamó a su amiga Jessica y le dijo que iba a Oregón por una semana. Jessica preguntó si tendría servicio celular. Caroline respondió que llevaría su teléfono, pero la cobertura era mala en las montañas, así que podría no siempre poder llamar. Prometió llamar cuando regresara a la ciudad. La distancia de Seattle a Bend es de aproximadamente 400 kilómetros. El viaje toma unas 5 horas. Caroline salió por la mañana y llegó a Bend alrededor de las 3 de la tarde. Se detuvo en un motel en las afueras de la ciudad y pasó la noche ahí. La mañana del 9 de julio desayunó en un café cerca del motel. Luego condujo a la oficina de Trail Ridge Rentals. La oficina de la compañía estaba ubicada en una calle industrial en el lado este de Bend. Era un pequeño edificio de un piso con un estacionamiento donde varios SUVs y pickups estaban estacionados. Caroline llegó ahí alrededor de las 10 de la mañana. Fue recibida por el gerente, un hombre de unos 45 años con cabello gris y rostro bronceado. Entraron a la oficina y Caroline llenó el papeleo de renta. Mostró su licencia de conducir, dejó un depósito en su tarjeta de crédito y recibió las llaves de un Jeep Cherokee verde oscuro. El gerente le explicó las reglas básicas para usar el auto.
Dijo que el jeep podía usarse en caminos de tierra y rutas todoterreno, pero que debía tener cuidado en pendientes pronunciadas y cerca de acantilados. Le dio un mapa del área con rutas populares marcadas y le advirtió que algunos caminos en el bosque estaban mal señalizados y era fácil perderse. Caroline asintió y dijo que tendría cuidado. Entonces otra persona se unió a la conversación. Era un empleado de la compañía llamado Vincent McCready. Tenía 37 años, un hombre alto con cabello oscuro corto y constitución atlética. Vincent trabajaba en Trail Ridge Rentals como mecánico y guía. Mantenía los vehículos y a veces acompañaba a clientes en rutas difíciles. El gerente lo presentó a Caroline y dijo que si tenía algún problema con el SUV o preguntas sobre la ruta, podía llamar a la oficina. Vincent miró a Caroline y preguntó si había conducido vehículos todoterreno antes. Caroline respondió que no, pero que había leído las instrucciones y se sentía confiada. Vincent sonrió y dijo que si quería, podía mostrarle un par de técnicas básicas de manejo todoterreno. Tomaría media hora y la compañía proporcionaba este servicio gratis para principiantes. Caroline aceptó. Salieron al estacionamiento. Se subieron al jeep. Vincent detrás del volante, Caroline en el asiento del pasajero, y condujeron a un lote vacío fuera de la ciudad, donde la compañía realizaba sesiones de entrenamiento. Vincent le mostró cómo cambiar a tracción en las 4 ruedas, cómo navegar baches y pendientes pronunciadas y cómo frenar en descensos. Condujeron varias vueltas alrededor de la ruta de entrenamiento, luego cambiaron lugares y Caroline condujo la misma ruta ella misma. Vincent se sentó junto a ella y le dio consejos. Después de la sesión de entrenamiento, regresaron a la oficina. Eran alrededor de las 11:30 de la mañana. Vincent le deseó buena suerte a Caroline y regresó al trabajo. Caroline cargó sus cosas en el SUV y se fue. Se dirigió al supermercado para comprar comida y agua adicionales. En la tienda compró comida enlatada, pan, queso, fruta, barras de granola, varias botellas de agua y una bolsa de hielo para la hielera. Pagó con su tarjeta de crédito. La hora de compra quedó registrada en el recibo. 12:43 de la tarde. Capítulo 2. 1000 palabras. Después de la tienda, Caroline se detuvo en una gasolinera. La gasolinera estaba en el borde sur de Bend, cerca de la salida a la autopista 97. Llenó el tanque, compró más agua y le preguntó a la cajera cómo llegar al lago Wickiup. La cajera, una mujer de mediana edad, dijo que condujera hacia el sur por la autopista unos 30 kilómetros. Luego girara en Forest Road y siguiera las señales. Advirtió que el camino no estaba pavimentado y era estrecho en algunos lugares. Caroline le agradeció y se fue. Esa fue la última vez que Caroline Manning fue vista con vida. La hora en la cámara de vigilancia de la gasolinera muestra la 1:17 de la tarde. El video la muestra subiéndose a su SUV y conduciendo hacia el sur. Después de eso, todo contacto con Caroline se perdió. No llamó a su amiga. No respondió mensajes. No apareció en redes sociales. Su teléfono todavía estaba encendido durante varias horas después de la gasolinera, pero luego la señal desapareció. La última vez que el teléfono fue detectado fue por una torre celular cerca de la autopista 97 y unos 40 kilómetros al sur de Bend. Esto era cerca del desvío hacia un viejo camino maderero que conducía profundo al bosque nacional. Jessica comenzó a preocuparse después de 3 días. Intentó llamar a Caroline varias veces, pero el teléfono estaba apagado o fuera de rango. Jessica pensó que era normal. La cobertura es mala en las montañas. Decidió esperar. Pero cuando pasó una semana y Caroline todavía no se había puesto en contacto, Jessica llamó a los padres de Caroline en California. Ellos tampoco habían sabido de su hija. Se preocuparon inmediatamente. El 16 de julio, el día que Caroline debía devolver el jeep rentado, no se presentó en la oficina de Trail Ridge Rentals. El gerente intentó llamarla, pero su teléfono no respondía. Esperó hasta la noche, luego llamó a la policía y reportó que la cliente no había devuelto el auto y no respondía su teléfono. El 17 de julio, los padres de Caroline volaron a Oregón y presentaron un reporte oficial de persona desaparecida. La policía del condado de Deschutes comenzó una investigación. Primero verificaron las últimas transacciones de tarjeta de crédito de Caroline. La última compra fue en la gasolinera el 9 de julio. Después de eso, la tarjeta no fue usada. Solicitaron los datos de ubicación del teléfono.
La última señal fue registrada el 9 de julio alrededor de las 3 de la tarde en el área de Forest Road, unos 50 kilómetros al sur de Bend. Después de eso, el teléfono fue apagado o se quedó sin batería. La policía contactó a la compañía de renta de SUVs. El gerente les mostró los documentos y les contó que Caroline había rentado el auto la mañana del 9 de julio. La describió como una cliente tranquila y educada que no parecía preocupada o asustada. Dijo que después de completar el papeleo, uno de los empleados, Vincent McCready, le dio una breve instrucción sobre cómo conducir un SUV. La policía entrevistó a Vincent. Confirmó que le había mostrado a Caroline los conceptos básicos del manejo todoterreno en un lote vacío fuera de la ciudad. La instrucción duró aproximadamente 1 hora. Luego regresaron a la oficina y Caroline se fue. Vincent dijo que parecía confiada y lista para el viaje. No notó nada extraño en su comportamiento. No la vio de nuevo después de la instrucción. La policía solicitó las grabaciones de cámaras de vigilancia de la oficina de la compañía, pero no había cámaras dentro. La única cámara estaba en el estacionamiento y solo registraba autos entrando y saliendo. La grabación muestra a Caroline llegando por la mañana, pasando tiempo en la oficina, luego saliendo con Vincent en un jeep, regresando 1 hora después, cargando sus cosas en el auto y yéndose sola. Nada sospechoso. El 18 de julio, la policía organizó una operación de búsqueda. Participaron oficiales, guardabosques del Bosque Nacional y voluntarios de equipos locales de búsqueda y rescate. Había unas 30 personas en total. Comenzaron desde la última ubicación conocida del teléfono de Caroline, el área de Forest Road cerca del lago Wikieup. Era un área vasta con densos bosques de coníferas, caminos de montaña, viejas rutas madereras y varias canteras abandonadas. La búsqueda duró 2 semanas. Los grupos peinaron caminos, senderos, campamentos, orillas de lagos y ríos. Usaron perros entrenados para buscar personas. Verificaron cada área accesible dentro de un radio de 20 kilómetros de la última señal del teléfono. No encontraron nada, ni jeep, ni rastros de un campamento, ni pertenencias personales de Caroline, ni señales de que alguna vez hubiera estado en el área. Los guardabosques verificaron los registros de entrada en campamentos y entradas al bosque. El nombre de Caroline no aparecía en ningún lugar. Entrevistaron a turistas y residentes locales. Nadie había visto a una mujer viajando sola en un jeep verde oscuro. Verificaron hospitales dentro de un radio de 100 kilómetros. Caroline no estaba registrada en ningún lugar. Los investigadores consideraron varias posibilidades. La primera era un accidente. Caroline podría haberse salido del camino hacia un barranco o caído de un acantilado. El SUV podría haberse atascado o volcado en un lugar de difícil acceso que los buscadores no habían verificado. La segunda teoría era que se perdió y murió de deshidratación o hipotermia. La tercera era un ataque de animal salvaje, aunque eso era poco probable. La cuarta era juego sucio, secuestro o asesinato. La policía investigó profundamente la vida de Caroline. Verificaron sus cuentas bancarias, llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. Nada sospechoso. Caroline no tenía deudas, no tenía conflictos con nadie, no tenía relaciones extrañas, no tenía exparejas que pudieran desearle daño. Su vida era tranquila y predecible. Capítulo 3. 1000 palabras. Se verificó a todos los empleados de Trail Ridge Rentals. El gerente y otros empleados no tenían antecedentes penales y coartadas para el día de su desaparición. Vincent McCready también fue verificado. No tenía antecedentes penales. Había trabajado para la compañía durante 3 años y era considerado un empleado confiable. El día de la desaparición de Caroline, trabajó en la oficina hasta las 6 de la tarde, luego condujo a casa. Fue visto por colegas. Su coartada parecía sólida. A finales de julio, la búsqueda comenzó a disminuir. El área era demasiado grande y faltaban recursos. El 1 de agosto, la operación oficial de búsqueda fue cancelada, pero el caso permaneció abierto. Los padres de Caroline se quedaron en Oregón otra semana. Contrataron a un investigador privado y colocaron volantes con la foto de su hija por todo el condado, pero nada ayudó. En septiembre, sus padres regresaron a California. Continuaron esperando que Caroline fuera encontrada, pero con cada mes que pasaba, sus esperanzas se desvanecían. La policía periódicamente recibía reportes de personas que afirmaban haber visto a una mujer parecida a Caroline en varias ciudades.
Todas estas pistas fueron investigadas y no llevaron a nada. En noviembre de 2009, Vincent McCready renunció a Trail Ridge Rentals. Le dijo a su gerente que había encontrado un trabajo mejor pagado en Arizona y se mudaba ahí. El gerente le deseó buena suerte. Vincent empacó sus cosas, vendió su casa en Bend y se mudó a Flagstaff, Arizona. Ahí consiguió trabajo como mecánico en una estación de servicio de camiones. Comenzó una nueva vida. El caso de Caroline Manning gradualmente se desvaneció al fondo. La policía periódicamente revisaba los archivos del caso, pero no había nuevas pistas. En 2010, el caso fue clasificado como caso de persona desaparecida. La versión oficial era que Caroline se había perdido o murió en un accidente en un área remota donde su cuerpo no podía ser encontrado. Sus padres no estaban de acuerdo con esta versión, pero no había nada que pudieran hacer. Los años pasaron. La vida continuó. Los padres de Caroline venían a Oregón cada año y ponían flores en un sitio conmemorativo cerca del lago Wickiup, donde habían colocado una pequeña placa con el nombre de su hija. Jessica tampoco olvidó a su amiga. Publicaba en redes sociales cada aniversario de su desaparición, esperando que alguien recordara algo importante. El Bosque Nacional Deschutes continuó atrayendo turistas. La gente venía ahí para acampar, pescar y hacer senderismo. Nadie sabía que en algún lugar bajo una capa de tierra y grava yacía un jeep con un cuerpo adentro. El lugar donde estaba ubicado era una cantera de grava abandonada fuera de los caminos principales. La cantera había caído en desuso en los 90 y el área se había cubierto de arbustos y pasto. Los turistas no iban ahí. Los guardabosques no lo verificaban. Era solo un lote vacío en el bosque. Vincent McCready vivía en Flagstaff. Trabajaba como mecánico, rentaba un apartamento y ocasionalmente iba a un bar con sus colegas. No tenía relaciones serias y llevaba una vida tranquila e inconspicua. Nadie en Arizona sabía sobre su pasado en Oregón. Nunca mencionó a Caroline Manning. Vivía como si nada hubiera pasado. 10 años pasaron. En el verano de 2019, la Administración del Bosque Nacional Deschutes decidió limpiar varias áreas abandonadas para usarlas como nuevos campamentos o estacionamientos. Una de estas áreas era una vieja cantera de grava cerca de Forest Road. El trabajo fue encomendado a una compañía de construcción local. Un equipo de 5 trabajadores llegó al sitio a principios de septiembre. Trajeron una excavadora, un camión volquete y otro equipo. El plan era simple: remover la grava vieja, nivelar la superficie y rellenarla con piedra triturada fresca. El trabajo debía tomar una semana. El martes 3 de septiembre, uno de los trabajadores estaba operando la excavadora y removiendo la capa superior de grava. La pala de la máquina se atascó con algo duro. Los trabajadores detuvieron la excavadora y salieron a ver. Un pedazo de metal sobresalía de la grava, oxidado y sucio, pero claramente parte de algo grande. El trabajador llamó a sus colegas. Comenzaron a remover cuidadosamente la grava alrededor del objeto metálico con palas. Después de media hora, quedó claro que era el techo de un auto. El auto estaba completamente cubierto con grava a una profundidad de aproximadamente 2,5 metros. Los trabajadores inmediatamente se dieron cuenta de que esto era algo serio. Uno de ellos llamó a la oficina de la compañía y reportó el hallazgo. El gerente les dijo que detuvieran el trabajo y llamaran a la policía. Los oficiales llegaron 40 minutos después. Acordonaron el área y llamaron a investigadores. Para la noche, había llegado un equipo de expertos forenses. Organizaron una excavación. El trabajo procedió lenta y cuidadosamente. Era importante no dañar ninguna evidencia potencial. Para el final del día, habían logrado despejar el vehículo completo. Era un Jeep Cherokee verde oscuro, muy dañado por la corrosión, pero aún reconocible. Las placas todavía estaban ahí, aunque cubiertas de óxido. El equipo forense fotografió las placas y las verificó contra la base de datos. El Jeep estaba registrado a nombre de Trail Ridge Rentals en Bend. Fue visto por última vez el 9 de julio de 2009. Había estado listado como robado durante 10 años. Capítulo 4. 1000 palabras. Los investigadores abrieron cuidadosamente las puertas del Jeep. Adentro había un olor a humedad y descomposición. En el asiento trasero, en posición fetal, yacía un esqueleto. Los huesos estaban parcialmente cubiertos con restos de tela, ropa que se había descompuesto con los años. El cráneo estaba cubierto con una chaqueta, como si alguien hubiera cubierto deliberadamente el rostro.
Bridas plásticas eran visibles en las muñecas del esqueleto. Las manos estaban atadas detrás de la espalda. Un pedazo de tela estaba atorado en la boca del cráneo. Una mordaza. Esto ya no era un accidente. Los científicos forenses trabajaron hasta tarde en la noche fotografiando cada detalle. No tocaron el cuerpo hasta que habían documentado todo en la escena. Usaron reflectores brillantes para iluminar el interior del SUV. Cada artículo dentro del auto era evidencia potencial. Una bolsa descompuesta yacía en el asiento del pasajero delantero. Dentro encontraron una cartera. Los documentos en la cartera estaban empapados y pegados, pero la licencia de conducir todavía era legible. El nombre en la licencia era Caroline Manning. Se encontraron manchas oscuras en el asiento del conductor. Un especialista tomó muestras para análisis. Una prueba preliminar mostró reacción positiva a sangre. Las manchas eran viejas, parcialmente lavadas o embarradas, como si alguien hubiera tratado de limpiarlas. El volante también tenía rastros, pero eran débiles, casi invisibles. Se encontraron varias colillas de cigarrillos y una envoltura de chicle en el piso del lado del conductor. En la guantera había un mapa del área, doblado y arrugado. Cuando el investigador forense lo desdobló cuidadosamente, vio varias marcas de lápiz, círculos alrededor del lago Wikiup y otros puntos en el bosque nacional. En los márgenes del mapa estaba escrito un nombre, Vince M., y un número de teléfono con código de área de Oregón. La letra era ordenada, las letras uniformes. El mapa fue fotografiado y empacado en una bolsa de evidencia. La cajuela del SUV fue abierta al último. Estaba vacía excepto por un artículo, una roca del tamaño de una cabeza humana. La roca era gris, irregular, pesada. Manchas café oscuro eran visibles en la superficie, incrustadas en la textura de la roca. Los científicos forenses tomaron muestras y empacaron la roca por separado. El cuerpo no fue recuperado hasta el día siguiente, 4 de septiembre. El trabajo fue realizado por expertos forenses del laboratorio del distrito. Cuidadosamente levantaron el esqueleto, preservando la posición de los huesos y restos de ropa. Todo fue empacado y enviado para examinación. El jeep también fue cargado en una grúa y llevado al garaje de la policía para una inspección detallada. El 5 de septiembre comenzaron las pruebas de laboratorio. El experto forense determinó que el esqueleto pertenecía a una mujer de ascendencia europea, de entre 28 y 35 años al momento de la muerte, y aproximadamente 1,60 m de altura. Estos parámetros coincidían con los datos de Caroline Manning. Para confirmación final, se tomaron muestras de tejido óseo y se enviaron para análisis de ADN. Los resultados llegaron una semana después. El ADN coincidía con una muestra almacenada en la base de datos de personas desaparecidas. Era Caroline. El examen estableció la causa de muerte como estrangulación. Daño característico de compresión del cuello era visible en el hueso ioides. Una mordaza en su boca confirmó que se le impidió gritar a la víctima. Las bridas plásticas en sus muñecas estaban tan apretadas que dejaron marcas en sus huesos. La mujer había tratado de liberarse. La posición del cuerpo en el asiento trasero indicaba que la muerte ocurrió donde fue encontrada. No se encontró otro daño óseo serio, excepto por una pequeña fractura en el cráneo en la parte posterior de la cabeza, marca de un golpe con objeto contundente. Un experto en trauma examinó la fractura y concluyó que el golpe había sido dado desde atrás, probablemente cuando la víctima no esperaba un ataque. La fuerza del golpe fue suficiente para noquear a una persona, pero no para matarla. La muerte ocurrió después por asfixia. El tiempo entre el golpe y la muerte podría haber sido desde unos minutos hasta 1 hora. La roca de la cajuela fue enviada para examinación. Las manchas oscuras en su superficie resultaron ser sangre. El análisis de ADN mostró coincidencia con la sangre de Caroline. La forma de la roca coincidía con la naturaleza de la lesión en el cráneo. Era el arma homicida. Las manchas de sangre en el asiento del conductor también pertenecían a Caroline. Pero encontraron algo más ahí. Partículas microscópicas de piel en el volante y la palanca de cambios. El ADN de estas partículas no coincidía con el ADN de la víctima. Era sangre de otra persona. Un hombre. La muestra fue ingresada en la base de datos, pero no se encontraron coincidencias. El asesino no estaba en el sistema. Los investigadores regresaron a los archivos del caso de 2009. Releyeron todos los reportes, vieron las fotos y estudiaron las declaraciones de testigos. Una tarjeta con la inscripción Vince M.
y un número de teléfono atrajo atención particular. El número fue verificado. Estaba registrado a Vincent McCready, ex empleado de Trail Ridge Rentals. Los detectives desenterraron todo lo que pudieron encontrar sobre McCready. Vincent nació en 1972 en Portland, Oregón. Asistió a una escuela regular, luego trabajó en construcción después de graduarse, y más tarde como mecánico en una estación de servicio. En 2006 se mudó a Bend y consiguió trabajo en una compañía de renta de jeeps. Sus compañeros de trabajo lo describían como una persona tranquila y poco sociable. Tenía pocos amigos y rara vez asistía a eventos corporativos, pero hacía bien su trabajo y los clientes no tenían quejas. En 2009, unos meses después de la desaparición de Caroline, Vincent renunció a su trabajo y se mudó a Arizona. La razón oficial fue un nuevo trabajo, pero ahora su partida parecía sospechosa. Los detectives contactaron a sus colegas en Flagstaff y les pidieron encontrar a McCready. Resultó que Vincent todavía vivía en Arizona. Trabajaba como mecánico en una estación de servicio de camiones y rentaba una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Los vecinos dijeron que llevaba un estilo de vida recluido y apenas socializaba con nadie. Iba al supermercado varias veces por semana y a veces conducía a las montañas en su pickup los fines de semana. No tenía problemas con la ley. El 12 de septiembre de 2019, detectives de Oregón llegaron a Flagstaff. No arrestaron a McCready inmediatamente. No había suficiente evidencia. En cambio, decidieron realizar vigilancia y reunir información adicional. Durante una semana siguieron a Vincent, registraron sus movimientos y verificaron sus conexiones. El 19 de septiembre, los detectives decidieron actuar. Llegaron a la estación donde Vincent trabajaba y le pidieron que fuera con ellos para una charla. Vincent aceptó sin resistencia. Fue llevado a la estación de policía de Flagstaff, donde se había preparado una sala de interrogatorio. El interrogatorio comenzó alrededor de las 10 de la mañana. El detective se presentó y explicó que estaba investigando la desaparición de Caroline Manning 10 años atrás. Vincent asintió y dijo que recordaba la historia. El detective preguntó si recordaba a Caroline misma. Vincent respondió que sí. Había rentado un jeep de la compañía donde trabajaba, y él le había dado instrucciones de manejo. El detective preguntó si Vincent había visto a Caroline después de esa sesión de entrenamiento. Vincent dijo que no. Después del entrenamiento, ella se fue y nunca la volvió a ver. El detective sacó una foto de un mapa encontrado en el SUV y se la mostró a Vincent. Preguntó si era su letra. Vincent miró de cerca la foto y dijo, sí, era su letra. Explicó que había escrito su nombre y número de teléfono en el mapa de Caroline en caso de que tuviera preguntas sobre la ruta o problemas con el auto. Era práctica estándar de la compañía. El detective preguntó si Caroline había llamado a Vincent después de que se fue. Vincent dijo, no, no lo había hecho. El detective preguntó si estaba seguro de eso. Vincent asintió. El detective hizo una pausa. Luego dijo que tenían evidencia de lo contrario. En realidad, no había registros de llamadas. El teléfono de Caroline había sido apagado el día de su desaparición y los detalles de 10 años no habían sido recuperados. Pero el detective estaba mintiendo, esperando que Vincent se equivocara. Vincent estuvo en silencio durante unos segundos. Luego dijo que no recordaba exactamente. Tal vez ella había llamado una vez preguntando algo sobre direcciones. El detective preguntó de qué se trató la conversación. Vincent dijo que no recordaba los detalles. Habían pasado 10 años. El detective cambió de táctica. Preguntó por qué Vincent había renunciado a su trabajo y dejado Bend unos meses después de la desaparición de Caroline. Vincent respondió que había encontrado un trabajo mejor pagado en Arizona. El detective preguntó si había otras razones. Vincent dijo que no. El detective preguntó si Vincent se sentía culpable o asustado después de la desaparición de su cliente. Vincent frunció el ceño y dijo que no entendía a qué se refería el detective. Entonces el detective le contó sobre el descubrimiento. Dijo que el jeep de Caroline había sido encontrado en una vieja cantera de grava enterrado bajo 2 metros de grava. Adentro había un cuerpo con las manos atadas y una mordaza en la boca. Era asesinato, no un accidente. Vincent escuchó en silencio, su rostro sin expresión. El detective preguntó si Vincent tenía algo que decir. Vincent respondió que era terrible, pero que no sabía nada al respecto. El detective continuó. Dijo que se había encontrado una roca con la sangre de Carolina en el SUV,
que había una fractura en el cráneo de la víctima por un golpe, que se había encontrado ADN de alguien más, no de Caroline, en el asiento del conductor. Vincent permaneció en silencio. El detective preguntó si Vincent accedería a proporcionar una muestra de ADN para comparación. Vincent dijo que quería llamar a su abogado. El interrogatorio fue interrumpido. Vincent tuvo permitido hacer una llamada. Contactó a un abogado local que aceptó representarlo. El abogado llegó una hora después. Después de consultar con su abogado, Vincent se negó a responder más preguntas y se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de ADN. Los detectives no podían arrestar a Vincent sin fundamentos suficientes. No tenían evidencia directa de su participación en el asesinato, solo circunstancias sospechosas y evidencia circunstancial. Lo liberaron, pero le advirtieron que la investigación continuaba y que sería mejor para él no dejar el estado. Vincent regresó a casa. Los detectives continuaron su vigilancia. Al día siguiente, presentaron una solicitud ante el tribunal para una orden de registro de la casa de Vincent y la incautación de muestras de ADN. El juez aprobó la solicitud el 21 de septiembre. El 22 de septiembre, un equipo de detectives y expertos forenses llegó a la casa de Vincent temprano en la mañana. Mostraron la orden y comenzaron la búsqueda. Vincent observó en silencio mientras inspeccionaban las habitaciones, revisaban los armarios y revolvían el garaje. La búsqueda duró 5 horas. En el garaje encontraron artículos viejos, herramientas, partes de autos, cajas de documentos. Entre estos artículos había una caja de cartón etiquetada Oregón. Dentro había mapas del área, libros guía y varias fotografías de la naturaleza. Y había otro mapa, viejo, desgastado, con marcas. El investigador forense lo desdobló. Era un mapa del Bosque Nacional de Schutes. Círculos y cruces estaban dibujados en él con lápiz. Una de las cruces estaba exactamente donde se encontró el jeep. El detective le mostró el mapa a Vincent y preguntó de dónde venía. Vincent dijo que era un viejo mapa de trabajo que usaba cuando era guía en Bend. El detective preguntó qué significaban las marcas. Vincent dijo que eran rutas populares que mostraba a clientes. El detective señaló una cruz cerca de la cantera y preguntó qué lugar era ese. Vincent miró y dijo que no recordaba. En la misma caja encontraron una vieja chaqueta, mezclilla desvanecida con manchas. El científico forense la empacó para análisis. En el dormitorio, en un estante, encontraron un cuaderno con notas, direcciones, números de teléfono. Hojeando el cuaderno, el detective vio el nombre Caroline en una de las páginas. Junto a él estaba escrito la hora y fecha, 9 de julio, 3 de la tarde, desvío WikiUp. Era el día que Caroline desapareció y el lugar donde su señal de teléfono fue registrada por última vez. Vincent intentó explicar que era solo una nota de trabajo, un recordatorio sobre un cliente, pero el detective ya sabía que estaban en el camino correcto. Tomaron una muestra de ADN de Vincent, un hisopo de su mejilla. Todos los artículos que tomaron fueron empacados y llevados. El análisis de ADN tomó 2 semanas. Los resultados llegaron el 7 de octubre. El ADN de Vincent McCready coincidía con el ADN encontrado en el asiento del conductor del SUV de Caroline. La coincidencia era perfecta. La probabilidad de error era de 1 en 1000 millones. Esta era evidencia directa de que Vincent había estado en el auto de Caroline y había dejado su sangre ahí. La chaqueta del garaje también fue probada. Se encontraron manchas microscópicas de sangre en ella. El análisis de ADN mostró que la sangre pertenecía a Caroline. Además, se encontraron partículas de grava en la tela de la chaqueta, cuya composición coincidía con la grava de la cantera donde se encontró el SUV. El 8 de octubre, los detectives regresaron a la casa de Vincent. Esta vez tenían una orden de arresto. Fue acusado de asesinato en primer grado. Vincent no resistió. Fue esposado, se le leyeron sus derechos y fue colocado en un auto. En el camino a la estación de policía, permaneció en silencio, mirando por la ventana. En la estación fue colocado en una celda. Su abogado llegó una hora después. Hablaron en privado durante mucho tiempo. Después de la conversación, el abogado salió y le dijo a los detectives que su cliente todavía negaba los cargos e insistiría en su inocencia. Pero la evidencia sugería lo contrario. Los detectives reconstruyeron la cronología de eventos. El 9 de julio de 2009, Vincent dio instrucciones a Caroline por la mañana. Le dio su número de teléfono en caso de cualquier problema.
Después de que Caroline salió de la oficina, Vincent terminó su jornada laboral y también se fue. Según su cuaderno, se reunió con Caroline alrededor de las 3 de la tarde en el desvío al lago Wikiup. ¿Por qué ella aceptó la reunión es desconocido? Tal vez tuvo problemas con su jeep o preguntas sobre la ruta y llamó a Vincent. Tal vez él mismo ofreció mostrarle los mejores lugares para acampar. La reunión tuvo lugar en un tramo remoto del camino. No había nadie más ahí. Vincent se subió al jeep de Caroline bajo el pretexto de revisar el auto o mostrarle la ruta, pero tenía otras intenciones. En algún momento la atacó. La golpeó en la parte posterior de la cabeza con una roca, dejándola inconsciente. Le ató las manos con bridas plásticas y le puso una mordaza. Puede que haya intentado violarla, pero no había evidencia de esto. El tejido blando no se había preservado. Luego la estranguló con sus manos. Caroline murió en el asiento trasero del SUV. Después del asesinato, Vincent cubrió su rostro con su chaqueta. Tal vez tenía miedo de mirar lo que había hecho. Luego se puso detrás del volante y se fue. Conocía bien el área. Había trabajado como guía durante varios años. Sabía sobre una vieja cantera de grava que no se había usado durante mucho tiempo. Casi nadie iba ahí nunca. Vincent condujo el SUV a la cantera. Había un montón de grava vieja sobrante de años anteriores. Podría haber habido equipo cerca, una cargadora o excavadora que los constructores habían dejado en el sitio. Vincent condujo el SUV al borde del montón. Luego usó el equipo para cubrir el auto con grava. El trabajo tomó varias horas, pero al anochecer, el jeep estaba completamente escondido bajo 2 metros de rocas. Luego Vincent regresó a Bend. Puede que haya pedido aventón o caminado a través del bosque. La distancia era de unos 20 kilómetros. Regresó a casa, lavó su ropa y tiró lo que no podía limpiarse. Se quedó con la chaqueta. Casi no había manchas visibles en ella y pensó que era seguro. Al día siguiente, vino a trabajar como siempre. Cuando la búsqueda de Caroline comenzó una semana después, se comportó con calma. Dio declaraciones a la policía y ayudó al gerente con el papeleo. Nadie sospechó de él. Unos meses después, cuando la búsqueda terminó y el caso comenzó a desvanecerse, Vincent decidió irse. Tal vez tenía miedo de que tarde o temprano lo encontrarían, o tal vez solo quería empezar de nuevo. Se mudó a Arizona y vivió ahí tranquilamente durante 10 años, esperando que el jeep nunca fuera encontrado. Pero la cantera fue limpiada. El jeep fue encontrado. El cuerpo fue encontrado. La evidencia fue encontrada. Y ahora Vincent McCready estaba sentado en una celda esperando juicio. El caso fue entregado a la fiscalía. El cargo era serio: asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. El fiscal insistió en la sentencia máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abogado de Vincent intentó negociar un trato, una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, pero el fiscal se negó. Había suficiente evidencia. Un trato no era necesario. El juicio comenzó en marzo de 2020, pero fue suspendido debido a la pandemia. Las audiencias se reanudaron solo en septiembre de 2021. El juicio duró 4 meses. El fiscal presentó la evidencia pieza por pieza: ADN, un mapa con marcas, notas en un cuaderno, una chaqueta con sangre, testimonio de expertos. El abogado defensor intentó desafiar cada pieza de evidencia, ofreciendo versiones alternativas, pero los argumentos eran débiles. Vincent no testificó. Se sentó en silencio, su rostro impasible, mientras testigos y expertos describían lo que había hecho. Los padres de Caroline asistieron a cada audiencia. Querían ver castigado al asesino de su hija. En enero de 2022, el jurado regresó con un veredicto: culpable de todos los cargos. El juez dictó la sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vincent McCready bajó la cabeza. Los padres de Caroline lloraron. La justicia había sido servida, aunque 13 años tarde. Vincent fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Arizona. Nunca vería la libertad de nuevo. Los padres de Caroline finalmente pudieron enterrar a su hija. Sus restos fueron cremados y la urna con sus cenizas fue enterrada en la parcela familiar, en un cementerio de California. Su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y las palabras «amada hija», «siempre estás con nosotros», fueron grabadas en el monumento. La historia de Caroline Manning es uno de esos casos donde la verdad sale años después. Si la cantera no hubiera sido limpiada,
El jeep podría haber permanecido ahí durante décadas. Vincent McCready podría haber vivido toda su vida impunemente. Sin embargo, el azar o el destino llevó a los trabajadores a ese lugar, y el secreto enterrado bajo la grava salió a la luz. Pero aquí está la pregunta que te quita el sueño. ¿Cuántos más Caroline hay ahí afuera? ¿Cuántos autos enterrados bajo capas de tierra y tiempo? ¿Cuántos secretos que los asesinos creen que nunca serán descubiertos? Y lo más aterrador de todo, ¿cuántos Vincent McCready están viviendo vidas normales ahora mismo, conduciendo a trabajar, comprando comestibles, sonriendo a extraños, mientras llevan el peso de un crimen que nadie conoce? Caroline confió. Aceptó la ayuda. Creyó que un empleado amable de una compañía de renta solo quería ayudarla con la ruta, y esa confianza la mató, no porque fuera ingenua, sino porque los monstruos no se ven como monstruos, se ven exactamente como Vincent, ordinarios, educados, útiles, hasta que ya es demasiado tarde. 10 años. 10 años enterrada bajo 2 metros de grava mientras su familia ponía flores en un memorial vacío. 10 años de silencio. 10 años que su asesino pensó que había ganado. Pero al final, la tierra siempre devuelve lo que esconde. Y la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente encuentra su camino a la superficie. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en lo frágil que es la confianza y lo peligroso que puede ser el mundo, deja un comentario con las palabras: la tierra no guarda secretos para siempre. Escríbelo, porque necesito saber que entendiste, que Caroline no fue solo otra estadística para ti. Y si quieres más historias que te recuerden que la justicia puede tardar pero eventualmente llega, suscríbete, porque mientras alguien recuerde, los desaparecidos nunca están completamente perdidos.